Buenos días muchachos, hoy día continuamos entonces con la ley de los gases, la tercera ley de Gay-Lussac y hoy día vamos a resolver las actividades de las guías propuestas entonces en la sección 6. Para esto entonces el objetivo va a ser resolver las situaciones problemáticas de obviamente la ley de Gay-Lussac que fue lo último que vimos. A partir de esto, las leyes de gases tienen como conceptualización la temperatura, presión y volumen, donde la primera ley que nosotros visualizamos vendría siendo la ley de Boyle-Mariette, que relaciona de manera inversamente proporcional la presión y el volumen. La otra ley que nosotros hablamos fue la ley de Charles, que relaciona directamente proporcional la temperatura y el volumen. Para finalizar entonces el día de hoy, la ley de Gay-Lussac que relaciona de manera directamente proporcional la temperatura junto con la presión. Para esto entonces la ley de Gay-Lussac la podemos dividir en dos grandes leyes que vendrían siendo las leyes particulares y leyes generales, donde las leyes particulares vendrían siendo dos que hacen referencia uno a la dilatación volumétrica y a la presión, mientras que las leyes generales vendría siendo la primera ley general conocida también como la ley de Charles y la segunda ley general conocida entonces formalmente como la ley de Gay-Lussac. A partir de esto, entonces, vamos a iniciar con el desarrollo de ciertos ejercicios que creo, a mi parecer, que fueron los que podrían haber tenido mayor complicaciones para que obviamente evalúen su resultado y si no lo supieron hacer, puedan completar entonces las actividades en su cuaderno. Para esto entonces vamos a partir con el ejercicio 3 de la primera ley particular que señala lo siguiente. Un gas en condiciones normales posee un volumen de 1200 centímetros cúbicos. ¿A qué temperatura observa un volumen final de 1350 centímetros cúbicos si la presión obviamente permanece constante? Los datos entonces vendrían siendo el volumen inicial de 1200 centímetros cúbicos, el volumen final de 1350 centímetros cúbicos y beta, que corresponde entonces a 1,273, y nos preguntan entonces por la temperatura. Para esto entonces vamos a utilizar la ecuación de la primera ley particular, conocida también como la dilatación volumétrica, exceptuando obviamente que se diferencian entre sí por el valor de beta. Para esto entonces vamos a trabajar de la siguiente manera. El volumen final es de 1350, el volumen inicial de 1200, el 1 lo mantengo, beta que es 1 partido en 273 por la temperatura que vendría siendo la incógnita. Lo que yo voy a hacer es multiplicar término a término, por lo tanto me queda 1200 más 1200 por 1 partido en 273 por la temperatura. El 1200 pasa al otro lado de la igualdad restando y 1200 lo multiplico por 1 y lo divido en 273 de manera inmediata. Por lo tanto me queda la resta entre sí de 150 va a ser igual a 4,40 por el tiempo. El 4,40 pasa al otro lado dividiendo, por lo tanto la temperatura me queda expresada como 34,09 grados Celsius. ¿Por qué me quedan grados Celsius? Puesto que el valor de beta me lo entrega. Es grados Celsius a la menos 1 su unidad de medida por si acaso. ¿Ya? Ahora, el ejercicio 4 de la segunda ley particular me pregunta ¿a qué temperatura la presión de un gas es de 480 torr, considerando la presión normal de 2490 pascales? Y me pide expresar el resultado en Kelvin. Vale destacar que nosotros en gases siempre vamos a trabajar con atmósfera, por lo tanto necesariamente tenemos que transformar tanto la presión final como la presión inicial, donde una atmósfera equivale a 760 torr y nosotros estamos buscando el valor de X, por lo tanto los 480 lo multiplicamos por 1 y dividimos en 760. Por lo tanto, la presión final me queda como 0,63 atmósferas. Ahora, la presión inicial, recordemos que una atmósfera es igual a 101.300 pascales y usted tiene 2.490 pascales. Se hace nuevamente la regla de 3 simple, multiplicamos el valor de la presión inicial por 1 y lo dividimos en 101.300 pascales y nos da un resultado entonces que la presión inicial va a ser de 0,02 atmósferas. Para esto entonces aplicamos la ecuación y volvemos a reescribir los datos con los valores que nos dieron ahora expresados en atmósfera. Para esto entonces tenemos que la presión final es igual a la presión inicial por 1 más beta por T, donde la presión final es de 0,63, la presión inicial de 0,02 por 1 más 1 partido en 273 por la temperatura.
Para esto entonces nuevamente hacemos los mismos pasos que trabajamos con la primera ley particular, multiplicar término a término, donde el 0.02 pasa al otro lado restando y me da como resultado 0.61. Luego el 0.02 lo multiplico por 1, divido en 2,73 y luego el resultado de eso pasa dividiendo hacia el otro lado de la igualdad, dándome entonces como resultado que la temperatura es de 8.321.96 grados Celsius. Sin embargo, a nosotros nos pide expresar el valor en Kelvin, por lo tanto tenemos que transformarla. Recordemos que la temperatura en Kelvin es igual a la temperatura en grados Celsius más 273, por lo tanto la temperatura nos queda como resultado como 8594.96 Kelvin. Y ahí entonces el ejercicio se encuentra terminado. Recordemos entonces, chicos, que para la primera y segunda ley particular las temperaturas siempre van a estar en grados Celsius, por si acaso. ¿Ya? Ahora, vamos con la segunda ley general. Vale destacar que de la primera ley general, que vendría también siendo conocida como la ley de Charles, no voy a hacer ejercicios de eso, puesto que ya se trabajaron en las sesiones anteriores. Para esto nos dice lo siguiente. En un recipiente de 28 litros se introduce gas oxigenado a la presión de 9 atmósferas y su temperatura es de 7 grados Celsius. La pregunta es, ¿cuál será su presión si la temperatura cambió a 12 grados Celsius? Exprese el resultado de Entor. Ya, el volumen sería de 28 litros, pero en el fondo acá el ejercicio no nos sirve de nada, puesto que en la segunda ley general de Gay-Lussac, el volumen permanece constante. La presión 1 es de 9 atmósferas, la temperatura 1 de 7 grados Celsius, la temperatura 2 de 12 grados Celsius. Por lo tanto, me está preguntando por la presión 2. Sin embargo, jóvenes, cuando trabajamos en gases para la primera y segunda ley general de Gay-Lussac, la temperatura siempre tiene que estar en Kelvin, por lo tanto lo primero que tenemos que hacer entonces es transformar las temperaturas, dándonos como resultado que la temperatura 1 entonces va a ser igual a 280 Kelvin y la temperatura 2 nos va a dar como resultado como 285 Kelvin, 280 y 285 Kelvin. Ahora volvemos a reescribir los ejercicios, los datos y vamos entonces a la ecuación que nos dice que la presión 1 partido la temperatura 1 es igual a la presión 2 dividido entonces la temperatura 2. Ahora, la presión 1 dividido la temperatura 1 va a ser 9 sobre los 280 y la presión 2 va a ser de sobre los 285. El 285 pasa al otro lado multiplicando, por lo tanto usted multiplica los 9 por 285, divide en 280 y me da el resultado que la presión entonces va a ser igual a 9.16 atmósferas, que claramente era lo que nosotros esperábamos, puesto que si la temperatura aumenta, obviamente la presión también tiene que aumentar, dado que son directamente proporcionales, como se señaló al principio. Sin embargo, el ejercicio me pide expresar el resultado en torr, por lo tanto tenemos que transformar nuevamente las unidades de medida, donde una atmósfera es igual a 760 torr y usted está buscando la cantidad de torr. Los 9.16 lo multiplica con los 760, divide en 1, por lo tanto la presión 2 me queda como 6.961.6 torr expresado y este vendría siendo entonces el resultado final. Ahora, el ejercicio 6 me dice, un recipiente contiene entonces un volumen de gas que se encuentra a una presión de 1.2 atmósferas a una temperatura ambiente de 22 grados Celsius. A las 10 de la mañana, calcula la presión que tendrá el gas cuando al mediodía la temperatura aumenta en un 30%. Ya, lo primero que tenemos que hacer, al igual que en el ejercicio anterior, es obtener la temperatura 1 con la transformación de unidad a Kelvin. Por lo tanto, me dice que la temperatura 1, su temperatura va a ser de 295 Kelvin. Pero además de eso, tenemos que sacar la temperatura 2, puesto que no la da explícitamente, solamente nos dice que aumenta un 30%. Por lo tanto, tenemos que a la temperatura 1 sumarle el 30% y ahí nosotros tenemos la temperatura 2. Para esto entonces aplicamos nuevamente la regla de 3 simple, donde los 295 Kelvin equivale al 100% y tenemos que sacar el 30%. Multiplicamos cruzado, dividimos en 100 y nos da un valor entonces de X de 88.5. Para esto entonces la temperatura 2 va a ser igual a la temperatura más el 30%, donde la temperatura 1 es de 295 más los 88.5, nos queda entonces expresado que la temperatura 2 va a ser de 383.5 Kelvin. Ahora, si se dan cuenta, las temperaturas aumentan, por lo tanto la presión nos tiene que dar superior a 1.2 atmósferas.
Si no nos da superior a eso, significa entonces que el ejercicio se encuentra malo. Para esto entonces volvemos a reescribir los datos con los valores que nos dieron anteriormente y obviamente transformar las unidades de temperatura y volvemos a aplicar la misma ecuación general. Para esto entonces se hace el mismo trabajo matemático, que es bastante simple por lo demás, donde la temperatura 2 pasa multiplicándose al otro lado de la igualdad y nos queda entonces que la presión 2 va a ser igual a 15.6 atmósferas. Y queda entonces listo el ejercicio, puesto que el enunciado no me pide transformar la presión a ninguna unidad de medida que especifique. Ahora, la próxima clase entonces vamos a hablar acerca de la ley general de los gases, donde vamos a mezclar las tres leyes. Estamos hablando de la ley de Charles, la ley de Boyle-Marriott y la ley de Charles, Boyle-Marriott y la de Gay-Lussac. Disculpen. Esperando entonces que se encuentren muy bien y que obviamente les haya servido la resolución de los ejercicios, insisto, que yo encontré que eran los más complicados para que ustedes resolvieran.